y no ocurre un mecanismo de reparación del ADN correcto y esa mutación se genera. ¿Okay? Recuerden que estas mutaciones, como vamos a ver acá ahorita, ocurren al azar, ¿no? Y las personas están, por ejemplo, expuestas a estos agentes mutágenos. Y entonces puede ocurrir mutaciones en cualquier momento. En este momento pueden estar ocurriendo mutaciones en su organismo. Y de hecho sí, lo están ocurriendo. Pero de repente usted dice, pero yo no estoy expuesto a las radiaciones solares. Yo no estoy expuesto a una radiografía de rayos X. No estoy expuesto a sustancias, por ejemplo, no estoy en la práctica de sustancias que son mutagénicas. Estoy en el salón, supuestamente respirando aire puro. Pero hay mutaciones que ocurren por factores exógenos y hay mutaciones que ocurren por factores endógenos. Entonces, producto del metabolismo normal, usted genera agentes oxidantes y radicales libres. Y esos agentes oxidantes y radicales libres producen mutaciones. O sea, el hecho que uno diga, yo he visto que este alimento es mutagénico, este alimento produce cáncer, no voy a comer ningún alimento porque no me dé cáncer. Mentira, porque las mutaciones están ocurriendo de manera endógena. Tendría que paralizar todo su metabolismo para que no ocurra nada. Eso significa que estaría. ¿Aló? Es por eso que también las personas que viven en diferentes entornos o lugares, su genes cambian. A ver, eso también tiene que ver un poco, pero a ver, ocurren, como vamos a ver ahí en la diapositiva más adelante, que no todas las mutaciones que ocurren son malignas, o sea que van a producir una enfermedad, van a producir un problema de salud. En algunos casos, algunas mutaciones ayudan al ser humano. ¿A qué? A adaptarse, ¿correcto? Pero hay un proceso de adaptación. Entonces, dependiendo de dónde vivan las personas, van a tener determinadas mutaciones que les permiten la adaptabilidad, por ejemplo, a demasiado calor o a demasiado frío. Entonces, son mutaciones que se le llaman, entre comillas, mutaciones benignas. ¿Okay? Entonces, esos procesos de mutaciones y de adaptabilidad evolutiva han pasado muchos años para que ocurran eso. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos sobre las mutaciones, tenemos que tener en cuenta que la definición de una mutación es un cambio heredable o no en el material genético de una célula. A todo cambio permanente en la secuencia de bases de ADN de un organismo, o sea, cambios en la secuencia de los nucleótidos de los genes que tienen que ver en un organismo. Entonces son fenómenos que ocurren a nivel molecular, a nivel del ADN y que no son observables. Esta es, digamos, la verdadera definición de una mutación. ¿Por qué? Porque hay algunos textos un poco, no diría de tan antiguos, pero hay algunos textos, hay algunos genetistas que hablan que son cambios en la información hereditaria. Como consecuencia de esto se producen mutaciones o alteraciones del material genético a nivel del ADN o a nivel de los cromosomas. O sea, hablan de mutaciones a nivel de genes y mutaciones a nivel de los cromosomas. En realidad no hay mutaciones a nivel de los cromosomas. ¿Okay? Las mutaciones que son observables y que ocurren a los cromosomas son alteraciones cromosómicas, son rearreglos que ocurren en la estructura del cromosoma, pero que no tienen una capacidad para poder heredarse como se heredan, en este caso, las mutaciones a nivel de los genes. Entonces, la parte de los cromosomas son fenómenos que van a ocurrir a nivel de los cromosomas y que no tienen un patrón hereditario. Por lo tanto, no son verdaderas mutaciones. Las verdaderas mutaciones son las mutaciones que ocurren en la secuencia del gen, ¿correcto? O en la secuencia de la información genética, que ocurren a nivel molecular, que no se pueden observar con un examen de cariotipo, que solamente se observan con pruebas de biología molecular, PCR, secuenciación genómica, etcétera, etcétera. Entonces, estas mutaciones se pueden producir tanto en las células somáticas, ¿no es cierto?, como también en las células germinales. Para que una enfermedad
para que una enfermedad se transmita de generación en generación, o en varias generaciones dentro de la familia, la mutación tenía que ser somática o una mutación de tipo germinal. Tendría que ser una mutación germinal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que afectar a o bien el espermatozoide en el varón o bien a la mujer en el hombre. ¿Para qué? Para que al tener el espermatozoide mutado o el óvulo mutado en su ADN, pues obviamente se transmita en el huevo o cigoto. Pueden ocurrir mutaciones somáticas, no en las células germinales, sino en las células somáticas como el hígado, los músculos, el hueso, la piel, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Okay? Y estas mutaciones que ocurren en las células somáticas generalmente van a, en la mayoría de los casos que van ocurriendo, van haciendo que la célula sea detectada, que tiene una inestabilidad genómica o un daño en el ADN, y si es que no se repara, se manda a muerte celular programada o apoptosis. Entonces, estas células van a ser destruidas, ¿correcto? Por nuestro organismo, como una especie de limpieza. En el caso de que, por ejemplo, se va de la apoptosis y la mutación está afectando a genes que tienen que ver con la regulación del ciclo celular, es cuando esta célula empieza a crecer desordenadamente y se genera el cáncer. Entonces, mutaciones en las células somáticas son las que originan básicamente los distintos tipos de cáncer que ocurren en el ser humano. Pero las mutaciones que ocurren a nivel de las células germinales son las que se van a heredar, ¿correcto? Son las que van a heredarse de generación en generación. Entonces, solamente son heredables cuando afectan a las células germinales. Si afectan a las células somáticas, se extinguen, o sea, entran a apoptosis, muerte celular programada, por general en el individuo, y si es que ocurren mutaciones, son las células somáticas que afectan a los genes que regulan el ciclo celular, finalmente se puede desarrollar el cáncer. Estas mutaciones pueden ser naturales, espontáneas, o inducidas o provocadas artificialmente o por exposición externa, como son las radiaciones, sustancias químicas, etc. ¿Correcto? Ahora, estas mutaciones naturales hemos dicho que básicamente se relacionan con la producción de radicales libres, con la producción de agentes oxidantes durante el metabolismo celular normal. ¿Okay? Entonces, normalmente nos está haciendo el proceso metabólico y como parte del proceso metabólico nuestra célula produce estos agentes que pueden producir daño y pueden producir una despurinación, una desaminación, o sea, pueden generar un cambio en la secuencia de un nucleótido por otro. ¿Okay? Ahora, la mayoría de las mutaciones que digamos que están más asociadas con problemas de salud provienen de las mutaciones que ocurren de manera exógena, por efecto de las radiaciones, por efecto de las radiaciones ionizantes, por efecto, por ejemplo, de sustancias químicas como por ejemplo los solventes orgánicos y una serie de sustancias que son mutagénicas. Entonces, eso es un poco con respecto a las mutaciones. Ahora, ¿las mutaciones son generalmente perjudiciales? Sí, en la mayoría de los casos, en muchos casos son perjudiciales, pero como acabamos de comentar, hay algunas mutaciones que pueden ser benignas o que pueden favorecer al ser humano, sobre todo lo que son mutaciones en genes que nos permiten una mayor adaptabilidad, ¿no es cierto? Se supone que han habido muchísimas mutaciones en el proceso del desarrollo del ser humano a lo que tenemos el ser humano actualmente, ¿no? Ahora, hay textos, hay libros de genética que dividen las mutaciones en dos grandes grupos. Las mutaciones que ocurren a gran escala, que son las mutaciones que ocurren a nivel de los cromosomas, y las mutaciones que ocurren a menor escala, que son las que ocurren a nivel de los genes. Ya les he dicho que esto, en realidad, que las mutaciones cromosómicas no son verdaderas mutaciones, y que las verdaderas mutaciones son las mutaciones que ocurren en el gen. Pero solamente para que tengan claro que algunos hablan de las mutaciones cromosómicas en la estructura del cromosoma. Cuando ocurre una mutación cromosómica estructural,
Cuando del cromosoma se pierde un material genético, se gana material genético o se intercambia material genético. Por ejemplo, cuando se pierde material genético se llama deleción. Cuando se gana material genético se llama duplicación. Y cuando hay intercambio de material genético se llaman las translocaciones. Entonces acá tenemos un cromosoma normal, ha habido un punto de quiebra aquí a este nivel y se ha perdido toda esta parte. Y esto sería una deleción. En este caso tenemos esta secuencia de las bandas del cromosoma y hay un punto de quiebra aquí, un punto de quiebra aquí, esto gira y lo que estaba arriba ahora se ve abajo y lo que está abajo se va arriba. Eso sería una inversión cromosómica. ¿Ok? Entonces, estos rearreglos que hay a nivel de los cromosomas, como el intercambio de estos dos fragmentos, se rompe aquí, se intercambian los fragmentos y esto se llama una translocación cromosómica. Estos en realidad son alteraciones cromosómicas estructurales, son aberraciones cromosómicas, no deberían de ser llamadas mutaciones cromosómicas, no con el término de mutaciones. Entonces, cuando lo encuentren en un libro, no se confundan, están hablando de más bien alteraciones cromosómicas, ¿correcto? Que pueden ser estructurales o que pueden ser inclusive numéricas. O sea que normalmente el ser humano, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Su célula cuántos cromosomas tiene? ¿Se acuerdan? 23 pares. ¿Cuántos? 46. 6, 23 pares, ¿verdad? Entonces, si se gana un cromosoma, a ver, hay 23 pares, significa eso que todos los cromosomas están por pares. Hay el par 1, el par 2, etc. ¿Correcto? ¿Qué pasa si que yo en lugar de tener dos cromosomas 21 gano uno y tengo 3? Se llama trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Correcto? Entonces, si yo gano, por ejemplo, yo tengo 2, 3 y gano un 13 más, trisomía 13 con síndrome de Down. ¿Okay? Y si gano el 18 sería trisomía 18, ¿correcto? Entonces, así como hay alteraciones cromosómicas que afectan a los cromosomas autosómicos, también pueden afectar a los cromosomas sexuales, produciendo el Klinefelter, el Turner. Pero todas esas son alteraciones cromosómicas numéricas, no son mutaciones, ¿correcto?, que están ocurriendo. Generalmente esas alteraciones cromosómicas se suelen dividir en aneuploidías y en euploidías. Las aneuploidías son las trisomías, las monosomías, y en el caso de las euploidías estamos hablando de las poliploidías, las triploidías, etc. Esto lo paso un poquito rápido. Acá tenemos este cuadro donde está cómo sería un síndrome de Down, cómo sería un síndrome de Edwards, un síndrome de Paton, sus cariotipos y las manifestaciones clínicas. En el caso del síndrome de Klinefelter, doble cromosoma Y, síndrome de Turner, etc. Se los paso rapidito toda la parte de alteraciones cromosómicas, porque vuelvo a repetir, esas no son verdaderas mutaciones, son rearreglos cromosómicos o aberraciones cromosómicas, que para poder estudiarlas se hacen técnicas de estudio de citogenética. Y como se hacen técnicas de estudio citogenética, eso lo van a aprender cuando lleven el curso de citogenética. Entonces, el próximo año nos volvemos a encontrar todos. ¿Para biología molecular? Para mira, yo pensé que iban a decir, claro, sí, empezaron a reír, ya me bajaron las morales. Yo iba bien. Bueno, esperemos que sean casi todos.